Abramos nuestras Biblias. La segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 16. ¿Ya están todos? Okay. Dice así: así que hemos dejado de evaluar a otros desde un punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo le pertenece a Cristo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, pongo en tus manos, Señor, esta noche, Padre, esta predicación, pidiéndote y suplicándote, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, que nuestros hermanos que están aquí, Señor, puedan entender, Señor, realmente el mensaje y que yo lo pueda explicar, Señor, con fidelidad como está en tu Escritura, Señor. Que sea tu Espíritu Santo usándome, Señor, solamente para traer gloria y honra a ti, Señor, porque no se trata de ninguno de nosotros, se trata de que tú seas exaltado, Señor, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, Señor, con todo lo que hagamos, Señor. Y este culto, Señor, es un culto racional dedicado solamente a ti, aquel que es el único dueño de nuestras vidas, Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, iglesia, el título de la prédica es Embajadores de Cristo. Esta noche vamos a tocar unos puntos muy importantes acerca de lo que es un embajador y de la responsabilidad que tenemos nosotros delante del Señor como embajadores de Cristo. Hay puntos muy importantes y funciones muy específicas de un embajador, como lo son tener una relación cordial con un país u otro. De hecho, la definición de embajador, una definición corta, es una persona de una nacionalidad que se encuentra en una nación extranjera mostrando todo lo que es esta primera nación de la cual él viene. Esa es una definición de embajador, ir a representar en otra nación su nación. Entonces, como embajadores de Cristo, hay puntos importantes que tenemos que resaltar en nuestra vida y que cada uno de nosotros esta noche debe comenzar a analizar si realmente nosotros estamos representando a aquel que nos llamó, si realmente somos dignos de llevar el nombre de decirnos somos embajadores de Cristo, o realmente estamos llevando un mensaje totalmente diferente de lo que el Señor quiere que nosotros estemos llevando. Uno de los puntos principales por los cuales quiero comenzar esta noche es que un embajador de Cristo no debe ser una persona con poco conocimiento. Un embajador de Cristo tiene que ser una persona que conozca mucho acerca del país de donde viene. De hecho, su nacionalidad tiene que ser de ese país. Por ejemplo, si es colombiano, tiene que conocer mucho de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestra economía, nuestra política, de todos los aspectos que puedan ser de alguna manera atractivos y no tan atractivos para el país en el cual él se va a encontrar. Entonces, en este primer punto vamos a ver que el conocimiento de ese embajador tiene que estar primando por encima de cualquier otro ideal que él pueda tener, porque el conocimiento que él tenga de ese país es el que va a comenzar a dar a conocer en el país donde se encuentra. El versículo 16 dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué
¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Este ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Es una afirmación. Es una afirmación en que el Señor está, en que Pablo está diciendo aquí a los corintios, antes ustedes, o antes todos nosotros, porque se incluye, teníamos una mentalidad y teníamos un concepto de Cristo totalmente diferente del correcto, pero Dios nos da el conocimiento y nos da la capacidad de poder entender lo que Cristo viene a representar ahora en sus vidas, y en este momento, pues el conocimiento que Él tiene es el conocimiento que Él va a comenzar a expresar a todos los corintios. Igualmente nosotros igualmente un embajador lo que tiene que hacer es tener conocimiento de todas las cualidades atractivas, por decirlo de esa manera, de su país, para poder mostrarse en medio de otro país. Por esa razón, no puede ser un embajador una persona que no conozca a Cristo. Y cuando digo que no conozca a Cristo, no me estoy refiriendo de que apenas conoció del Señor ayer y pues hoy no tiene mucho conocimiento. Cuando me refiero a que sea una persona que no conozca a Cristo, sea una persona que no tenga comunión con Dios. No puede ser una persona que no haya nacido de nuevo, que sus ojos no hayan sido abiertos a través del Evangelio, porque esa es la persona que no conoce a Cristo, una persona que no tiene intimidad con Él, porque al momento de nuestros ojos ser abiertos a través del Evangelio, comenzamos inmediatamente a tener una relación correcta delante del Señor. Entonces, este primer requisito como embajador es tener conocimiento del Señor. Ahora les digo a todos ustedes que están ahí sentados, comencemos a evaluar qué tanto conocimiento tenemos del Señor, porque es probable que como nuevos creyentes el conocimiento que tengamos sea muy poco, pero ahora ya muchos tienen bastante tiempo, todavía siguen con ese mismo conocimiento o están creciendo espiritualmente como la palabra demanda que debemos hacerlo. Entonces ese primer punto como embajadores tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque cuando salgamos afuera, nosotros tenemos que reflejar a ese Cristo que decimos conocer. Nosotros tenemos que mostrar a ese Cristo. Así nos acerquemos a personas que quizás no conozcamos. Personas que quizás no conozcamos y que de pronto no hayan tenido la oportunidad de saber que somos cristianos, pero en algún momento tuvieron relación con nosotros. Ellos deben identificar de alguna manera en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, que hay algo diferente al resto del mundo. Tiene que haber algo diferente porque si digamos que un embajador de Colombia se va a China, sería muy fácil identificarlo. O sea, nada más con verlo inmediatamente pues lo identificaríamos. Solamente con escucharlo hablar sabríamos que podríamos identificarlo. De la misma manera, nosotros como cristianos, cuando nos acercamos a alguien y establecemos una conversación, así sea por primera vez, inmediatamente Cristo tiene que ser glorificado y tiene que ser reflejado a través de lo que nosotros estamos haciendo o estamos diciendo. Amén. Versículo 7. Perdón, del versículo 17, gracias. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahorita les explicaba que al momento de nosotros entender el Evangelio, nuestros ojos son abiertos y comenzamos a caminar con el Señor. Claro está, si es la decisión la decisión del hombre, porque también está la otra posibilidad de que sus ojos sean abiertos, pero igual puedan rechazar el Evangelio. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, inmediatamente hay una pertenencia en el cual, aquí dice, todo lo que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Cuando nosotros comenzamos a caminar con Cristo, el Señor hace en nosotros un milagro muy grande, y es el milagro de traernos vida nueva. Esta parte, este versículo 17, quiero enfocarlo en la parte de embajadores, como quien es un embajador de una nación, como requisito fundamental, prioritario, y no tiene motivo de discusión, tiene que haber nacido en esa nación. No puede ser de pronto un embajador, digamos que una persona de Alaska sea el embajador de Colombia en China. O sea, eso es totalmente descabellado, porque no sería un digno representante, porque no mostraría absolutamente nada de nuestra cultura, no podría representarnos
en absolutamente nada. Pero aquí cuando dice la palabra que Cristo nos ha convertido en una persona nueva, quiere decir que aunque nosotros espiritualmente todos estábamos muertos, porque nacimos muertos así delante del Señor, nacimos apartados, nacimos siendo sus enemigos, nacimos en una relación de discordia con el Señor. En este momento, cuando nuestros ojos se abren, hay vida nueva en nosotros, lo que quiere decir que esa nacionalidad de nosotros ya no viene a ser esa vida de pecado que teníamos antes, o esa vida, o como habíamos nacido muerto espiritualmente, sino que esta nueva nacionalidad que tenemos es una nueva nacionalidad que tenemos a través de Cristo al momento de ser renovado por su palabra, al momento en que Cristo nos transforma, al momento en que Cristo nos hace nuevo. Ya dejamos de ser los mismos que éramos antes para ahora comenzar a ser cristianos, comenzar a ser seguidores de Cristo, pero realmente de corazón, a comenzar a pertenecer a Cristo en todo sentido. Y dice que vamos a comenzar a tener una vida nueva. Esta vida nueva debe estar caracterizada por santidad, debe estar caracterizada por cada día comenzar a caminar y parecerse más a Cristo. El embajador, en medio del país en que se encuentre, se va a encontrar rodeado de muchas culturas diferentes, pero él tiene que guardar su originalidad, y su originalidad está en ser, en el ejemplo que estamos poniendo, un colombiano representando allá, que en ningún momento haya ninguna clase de confusión, ni él atribuyéndose así costumbres que no son de su nacionalidad. De la misma manera somos nosotros. Cuando ya nosotros nacemos de nuevo, nosotros comenzamos a ser apartados para el Señor, nosotros comenzamos a ser santificados, nosotros comenzamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa vida nueva, como les decía, se caracteriza por la santidad. Dice, en la parte B del versículo 17, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si realmente nosotros somos nacidos de nuevo, los que estamos aquí, y los que pues no han nacido de nuevo, pues por la misericordia del Señor, espero que hoy comiencen a entender lo que es el Evangelio de Cristo. En el momento en que nosotros hemos sido transformados, muchos de los deseos de nuestro corazón comienzan a ser cambiados, nuestros pensamientos comienzan a ser transformados, nuestra manera de hablar comienza a ser quitada, y no simplemente porque nos vengan a imponer cosas, sino porque ya de parte de nosotros hay las ganas de seguir a Cristo, hay las ganas de conocerle más, las ganas de buscarle más. Comienzan a darse todas las cosas a nuestro alrededor a fin de que nosotros podamos acercarnos mucho más al Señor. Vamos un momento acá al libro de Romanos. Capítulo 12, versículo 2. ¿Listo todos? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. En este versículo 12, pues Pablo lo que está diciéndole a la iglesia que estaba en Roma era, no imiten las conductas de este mundo, o sea, no se asemejen cada vez más al mundo que está allá afuera. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser ciudadanos del cielo puestos aquí en la tierra. Nosotros sabemos que tenemos una esperanza futura que es estar en Cristo Jesús, y sabemos que estamos en esta tierra por un tiempo pasajero, porque la palabra nos enseña que somos extranjeros en medio de esta tierra. Pero cuando dice aquí Pablo, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, es porque afuera hay mucho que nos atrae. Por ejemplo, la iglesia hoy en día está intentando meter al mundo dentro de la iglesia a fin de que todos puedan sentirse mucho más cómodos, a fin de que todos puedan, entre comillas, alabar al Señor, igual que allá afuera cualquiera levantaría las manos al cielo y lo haría. No hay hoy en día prácticamente ninguna diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia, pero es por eso, porque la iglesia cada día más está buscando imitar el mundo, está buscando cómo ser más atractivo para ellos, cómo atraer cada vez más a los jóvenes, buscando cada día llenar las congregaciones trayendo más adeptos a una doctrina que es totalmente diferente a la que habla la palabra del Señor,
Pero en cuanto a los embajadores, la palabra nos muestra que ese embajador bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, estando en ese otro país, debería estar adoptando esas costumbres. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pensarían, pues, en el caso que estamos poniendo de los chinos? ¿Qué pensarían los chinos si ese embajador de Colombia llegara y estuviera participando de todas sus celebraciones, participando de todas sus comidas, si lo invitaran al festival del sancocho del perro, pues allá estuviera comiendo perro? ¿Qué diferencia habría entre ese embajador y los chinos? ¿Qué diferencia habría? No habría ninguna. No habría ninguna. Si cada día comienza a hablar como chino, comienza a tener sus mismas costumbres, a comer sus mismas comidas, cada día se va convirtiendo más y más y más en una persona parecida a ella. Si no fuera porque su físico es totalmente diferente, a menos que sea Mario que está por ahí, sería el único que podrían confundir allá. Pero del resto, absolutamente ninguno de nosotros podría... No me mires así, se me ocurrió ahora. Del resto, ninguno de nosotros podría confundirse, pero entonces nosotros como cristianos, además de que muchas veces nos llegamos a atraer por todas esas cosas que nos vienen llamando allá, nos vienen atrayendo, también muy sutilmente comenzamos a adoptar sus mismas modas, sus mismos dialectos, adoptar lo mismo que ellos tienen. Entonces, como embajadores de Cristo, nosotros tenemos que guardar esa originalidad por la cual el Señor nos ha llamado, porque el Señor nos ha llamado: vivan santos, vivan separados, vivan como hijos de luz, no se imiten los que están allá afuera. Ustedes, nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Nuestra vida tiene que tener una sola meta, terrenalmente hablando: parecernos cada vez más a Cristo. A medida que el tiempo va pasando, nosotros tenemos que seguir pareciéndonos cada vez más a Cristo. Por el contrario, en vez de quedarnos con el conocimiento que tenemos ahora, debemos cada día avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Así como aquel que está representando nuestro país, aunque nació en esta nación, cada día debe seguir estudiando para seguir siendo un digno representante de los colombianos en medio de esa cultura. Volvamos a 2 Corintios. Versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Aquí hay dos puntos fundamentales. El primero, todo esto es ¿qué? Un regalo de Dios. ¿Quién podría jactarse de decir: soy nueva criatura, el Señor me hizo nuevo, el Señor me cambió, el Señor me transformó, y yo puse mi granito de arena, y yo hice esto, y yo me lo gané? ¿Quién podría jactarse de eso? Ninguno, ¿verdad? Porque todo lo que hemos llegado a obtener hasta el día de hoy en Cristo ha sido ¿qué? Un regalo de Dios. Ha sido un regalo de Dios que nosotros hayamos sido transformados, que nosotros hayamos sido cambiados. Por eso no tenemos absolutamente nada de que jactarnos. Perdón. Es una dádiva del Señor el que nosotros pertenezcamos a Cristo, porque como recordando lo que nos había dicho el Señor unas prédicas anteriores, aún la fe que nosotros obtenemos y el perdón de nuestros pecados hace parte de un regalo de Cristo hacia nosotros. Entonces, ¿de qué podríamos jactarnos? ¿Qué podríamos decir nosotros? Yo me merezco esto o yo hice aquello. Si dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Iglesia, esta tarea de la que el Señor está hablando aquí es una tarea que nosotros como iglesia, Misión Rescate, estamos incumpliendo. Nosotros no estamos predicando la palabra del Señor, nosotros no estamos saliendo, a menos desde que desde el púlpito se nos diga: vamos a hacer jornada de evangelización, vamos a hacer jornada para volantear. Nosotros no hacemos nada. Nosotros no estamos llevando el mensaje de Cristo Jesús. Y si nosotros no llevamos ese mensaje de reconciliación, que es el gran regalo que el Señor nos ha dado, nos ha permitido reconciliarnos con Él, porque recuerden que para que nosotros estemos aquí hoy conociendo del Señor, hubo alguien que se acercó a nosotros a predicarnos la palabra.
hubo también alguien que fue que fue ese instrumento que el Señor utilizó para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Y no quiero que confundirme o que se confundan en que estoy hablando de Cristo como puente delante del Señor. Estoy hablando de nuestra responsabilidad delante de Dios, nuestra tarea de ir y predicar el Evangelio. El embajador tiene además una tarea también muy importante, que es la tarea de ser, digamos que, dar a conocer toda la cultura, dar a conocer todo lo que el país tiene para ofrecer, dar a conocer todo el turismo, a fin de que esas personas de la otra nación también se sientan atraídos a venir, a visitar, igual intercambiar relaciones de todo tipo, social, cultural, económica, toda esta clase de situaciones. De la misma manera nosotros estamos llamados ¿a qué? A ir y a representar a Cristo delante de los que no conocen a Cristo, para mostrarles ese mensaje de reconciliación que el Señor nos ha dado. Porque ya nosotros tenemos el privilegio de habernos reconciliado con Dios a través de Cristo Jesús. Y por eso tenemos que tener la misma misericordia que el Señor ha tenido con nosotros al darnos vida nueva a través de esa reconciliación. Nosotros también tenemos que salir y predicar afuera el Evangelio para que muchos puedan acercarse más al Señor. Porque el hecho de quedarnos callados, iglesia, el hecho de estar aquí sentados, alimentándonos de palabra y pues no haciendo nada más, nos da a entender que a nosotros nos hace falta amor por las almas. Para el Señor hay algo que es muy valioso y son las almas. Y por eso nos ha llamado y por eso nos tiene hoy aquí sentado, por su gran amor y misericordia. Pero ese gran amor y misericordia nosotros no lo estamos reflejando, porque no estamos siendo embajadores al salir allá afuera. Si supiéramos que nuestro hermano está a punto de morir, correríamos a evitar que eso sucediera. Si supiéramos que nuestro papá, nuestra mamá está a punto de que algún accidente le sucediera, nosotros correríamos buscando la manera de evitarlo. Siempre trataríamos de movernos, pero aún nosotros sabiendo que lo que le espera a la gente de afuera es una muerte peor que la muerte física, nada nos mueve a hacerlo, no nos condolemos de ello. No sentimos esa compasión que Cristo sintió por nosotros, como nos hablaba Haider en la semana pasada, el domingo, a través del mensaje. Entonces, ¿dónde está ese mensaje de compasión? Entonces, ya saben, iglesia, tenemos la tarea de tener que hacerlo, la tarea de tener que mostrar ese evangelio. No esperen a que todos los domingos tengamos que decir, hay volantes en la librería para que lleguen, ni que podamos acercarlos, si ni siquiera estoy seguro que no nos acercamos al compañero de trabajo. Estoy seguro que no nos acercamos al compañero de la universidad a contarle esa buena noticia. Entonces, ¿qué embajadores somos si de los 50 estudiantes del salón solamente 3 saben que soy cristiano y voy en 8º semestre? Entonces, en realidad, ¿qué clase de embajador soy? ¿Estoy llevando realmente en bien el nombre del Señor? Versículo 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Aquí viene la otra parte, pues nosotros como embajadores llevamos ese mensaje de la reconciliación y lo llevamos para que muchos más conozcan a Dios, ese mensaje maravilloso del cual habla la palabra, pero aquí muestra la otra parte, que Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios. Cristo lo que estaba haciendo era un puente, entre los hombres y Dios. Recuerden lo que dice la palabra. En el jardín del Edén ya nuestra relación con Dios había roto. Ya nuestra relación con Dios estaba absolutamente dañada a causa de nuestro pecado. Y Cristo vino a ser ese mediador. Cristo vino a ser quien trajo esa reconciliación. Hoy nosotros podemos gozar de esos grandes privilegios de conocer a Dios y de vivir una vida para el Señor a través de Cristo. Porque la palabra muestra que nadie puede acercarse al Padre si no es por medio de Cristo. Por medio de la cruz y por medio de creer ese sacrificio. Es lo que hoy hace que nosotros estemos en el lugar santísimo, presentándonos delante de la presencia del Señor. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de eso, porque si bien somos instrumentos, si bien somos vasijas, no estamos llenos absolutamente de nada de nosotros para poder salvar a alguien. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder transmitir ese mensaje. Y recuerden que no
está dentro de nuestras, digamos que es la palabra, que no está dentro de nuestro poder, si es la palabra, poder salvar a alguien. Nosotros no podemos hacer nada para salvar a alguien. Nosotros simplemente somos transmisores del Evangelio. Nosotros simplemente copiamos este mensaje y lo transmitimos y oramos al Señor para que Él siga haciendo su obra, porque ninguno de nosotros podría hacer nada. Hoy en día mucha gente se frustra porque la gente no busca del Señor, porque se les predica el mensaje de reconciliación y no lo aceptan. Pero recuerden que no es nuestra responsabilidad, ese es trabajo del Señor con esa persona. Nosotros simplemente hacemos que transmitimos ese mensaje de reconciliación, que eso es lo que el Señor nos está llamando aquí. Dice la palabra aquí en lo que estamos leyendo ahora, que en el versículo 19, que ese mensaje de reconciliación hizo algo muy importante. Ahorita hablábamos de esa enemistad que teníamos con el Señor a través del pecado, pues que cometió Adán y Eva, ese primer pecado, pero ese pecado que comenzó a gobernar la vida del hombre, ese pecado que comenzó a estar en nosotros, fue quitado y fue apartado totalmente a través de esa reconciliación de Cristo Jesús, porque al momento de nosotros creer el Evangelio de Cristo, al momento de decidir poner nuestra vida en manos del Señor, cuando el Señor nos hace el llamado primeramente, en ese momento el Señor nos justifica, nos quita el pecado, nos limpia, los arroja al fondo de la mar y ya no tenemos más nada que ver con ese pecado. Pero para que ese pecado no realmente no sea dueño de nuestra vida, nosotros tenemos que comenzar a vivir una vida de santificación, porque si ese pecado pues es quitado, es borrado al momento de yo abrir los ojos, pero mi vida continúa realmente siendo igual, ahí es donde vemos que ese pecado nos lleva, es por otro lado, nos lleva a condenación y nos hace aún mucho más culpables de lo que éramos antes, porque antes de pronto todavía no conocíamos del Señor, pero ahora conociendo del Señor y apartándonos de Él, es totalmente más terrible el pecado delante de Dios. Versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Así que somos ¿qué? Embajadores de Cristo. Iglesia, yo quiero que hoy salgamos de aquí pensando si realmente somos embajadores de Cristo. Y si no somos embajadores de Cristo, enseguida tratemos en lo posible de orar al Señor. En lo posible no, oremos al Señor para tratar en lo posible de identificar todas aquellas cosas de nuestra vida que no son agradables delante del Señor, que no nos permiten presentarnos delante de Dios confiado, que no nos permiten entrar delante del lugar santísimo, el cual Él nos ha permitido. Porque aquí dice que somos embajadores de Cristo y hablamos en nombre de Cristo. O sea, cuando alguno de ustedes va y predica, está hablando en nombre de Cristo. Cuando alguno de ustedes va en el trabajo y habla algo acerca del Señor, está hablando en nombre de Cristo. Yo que estoy esta noche parado aquí en este lugar, estoy hablando en el nombre de Cristo. Y como embajador de Cristo, tenemos la autoridad. Claro está, si tu vida está sujeta a la obediencia del Señor, tenemos la autoridad para poder hablarle a las personas. Una cosa muy diferente es tener la autoridad para poder hablarle a las personas y otra cosa muy distinta es tener la autoridad para hablar lo que tú quieras hablar. Eso sí es totalmente diferente, pero en cuanto a hablar acerca de Cristo, tenemos la autoridad para hacerlo, porque cada uno de nosotros, si vive una vida de obediencia al Señor conforme a lo que dice su Escritura, está en autoridad para hacerlo. Y si hablamos delante del Señor, muchas veces decimos, entre esos yo, que a veces uno no se siente preparado para hablar, que a veces uno tiene temor, se asusta mucho y todas esas cosas, pero al fin y al cabo el Señor siempre me lleva a lo mismo, a pensarse, no eres tú, pero el Señor tiene que recordármelo siempre, no eres tú, Él es Espíritu Santo que actúa a través de nosotros. Entonces, iglesia, cada vez que nosotros nos vamos a acercar a alguien a predicar, tenemos que estar confiados de que es el Señor. Si nosotros realmente hemos sido personas diligentes, que hemos nacido de nuevo, que hemos estudiado su palabra y que nos hemos preparado en oración para que muchos más conozcan del Señor, mostrando ese amor que ya Él mostró por nosotros, nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Así no tengamos mucho conocimiento, el solo hecho de decir el Señor me salvó y el Señor es mi Dios, eso es suficiente porque el Señor le agrada que nosotros
expresemos esa buena noticia, pero también está bajo nosotros la responsabilidad de tener que estudiar, porque debemos ser obreros diligentes, que hacemos bien nuestro trabajo. Amén. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, perdón. Así que somos embajadores de Cristo. Versículo 20. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Entonces, ese mensaje del cual estábamos hablando ahorita, que es el mensaje del Evangelio, tiene un punto fundamental. Ahorita les decía, nuestra relación se rompió en el Edén al momento del pecado y el Señor que quiere por medio de esa reconciliación, vuelvan a mí, vengan a mí nuevamente, vengan a mí nuevamente, escuchen el Evangelio. Yo tengo vida para ofrecerles a ustedes. Ese mensaje de vuelvan a Dios fue el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Fue el mismo mensaje que Cristo predicó. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos se acerca. Iglesia, nosotros tenemos que creer que el reino de los cielos está cerca. Nosotros tenemos que vivir en esta tierra como ciudadanos del cielo, sabiendo que tarde o temprano tendremos que partir de aquí, ya sea porque tengamos que morir o porque el Señor venga primero, pero ese mensaje de volver a Dios es el que nos tiene que mantener a nosotros centrados como embajadores de Cristo. Miren, un embajador generalmente va a representar a su país y no se edifica casas allá, no compra carros, no obtiene bienes. ¿Por qué? Porque sabe que será un periodo muy corto. Con cada cambio de administración, generalmente el embajador se manda para atrás y mandan a otro. Nosotros tenemos que vivir pensando en eso. Nosotros tenemos que vivir pensando de la misma manera. Nosotros estamos aquí, pero sabemos que tarde o temprano este cuerpo va a terminar. Sabemos que tarde o temprano vamos a estar con el Señor. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo? Y no estoy llamando a la iglesia a que seamos negligentes, porque si el Señor nos ha bendecido, podamos gozar también de esas bendiciones que el Señor nos ha dado, pero nuestra mirada no tiene que estar puesta en eso. Nuestra seguridad no tiene que estar puesta en si tengo casa o no tengo casa. Nuestra confianza está en que el Señor nos va a proveer aquí, pero que más allá de todo lo que el Señor puede darnos aquí, nuestra confianza está en que vamos a estar con el Señor. Esa esperanza futura es la que a nosotros nos debe mover y motivar cada día. Como quisiera yo que el Señor viniera rápido, que viniera ya, pero sabemos que el Señor no tarda, sino que por su misericordia es que no ha venido, esperando a que nosotros sigamos con nuestra labor. O mejor dicho, esperando a que nosotros comencemos con nuestra labor de ir allá y predicar el Evangelio para que más personas conozcan al Señor. Eso hace apresurar el día de la venida del Señor. Día que debe ser anhelado por todos nosotros. Debemos arrepentirnos, debemos volver a Dios. ¿Por qué? Porque ese reino de los cielos está cerca para nosotros, iglesia. Y debemos vivir hoy pensando en que mañana ya no estaremos aquí. Debemos vivir pensando en que cualquier cosa que obtengamos materialmente no tiene ningún significado, no tiene ningún valor. Por el contrario, si el Señor nos los dio, debemos aprovecharlo para usarlo para la gloria de Cristo. Así muchas personas podrían conocer del Señor. Las personas que tienen carro podían utilizar su carro para transportar a aquellas personas, utilizar un momento para predicarle a alguien, buscar el momento, o sea, crear el momento. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad, las personas que tienen casa, ser hospitalarios para acoger a aquellos hermanos que también necesitan, las personas que están de pronto económicamente un poco mejor, tienen que aprovechar eso para ayudar a quienes realmente lo están necesitando. Las personas que económicamente no están bien deben utilizar la posición que el Señor le dio para que sea glorificado en medio de la iglesia también. Versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Todos los hombres tenemos una relación con Dios, sean cristianos, sean musulmanes, sean mormones, sean testigos de Jehová, sean católicos, lo que sea, todos tenemos una relación con Dios. Pero hay una diferencia. ¿En qué? En tener una buena relación con Dios. Porque si nosotros hoy tenemos una relación de amistad, ha sido por lo que nos dijo el Señor ahorita, ese regalo de Dios que nos ha entregado. Pero aquellos que tienen una relación de enemistad con Dios, igualmente
tienen una relación de enemistad con Dios. Igualmente hay una relación con Dios y nosotros tenemos que llevar a transmitir ese mensaje para que ellos puedan reconciliarse, para que Cristo haga la buena obra en ellos, para que Cristo los reconcilie con el Padre, para que Cristo los acerque, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y dice la palabra que Cristo fue quien nunca pecó. Sí, Él es el único limpio, el único sin mancha, el único sin arruga, el único sin tacha, el único que durante toda su vida terrenal no tuvo ni un solo pecado. Y esa rectitud de Cristo es la que es atribuida a nosotros. Y esa rectitud de Cristo es por la que nosotros hoy estamos reconciliados delante del Padre. Esa rectitud es la que nos permite acercarnos delante de Dios. Esa rectitud fue puesta en ti, pero tu maldad, tu iniquidad, tu perversidad fue puesta en Cristo Jesús. Fue quitada. Ahorita hablábamos acerca de que el Señor nos había quitado todo ese pecado. Bueno, todo ese pecado que era tuyo, o sea, solamente te pertenecía a ti, fue quitado para entregárselo a Cristo Jesús y fuera crucificado en esa cruz del Calvario. Fue el Padre quien desató toda su ira sobre Cristo Jesús cuando eras tú quien lo merecía, cuando era yo quien lo merecía. Ese mensaje de reconciliación para nosotros es un gran regalo. Esa nueva vida que se nos ha dado a nosotros es un gran regalo. Esa rectitud que se nos ha atribuido a nosotros es un gran regalo. Pero nuestra perversidad no era un regalo para Cristo. Él se ofreció voluntariamente. Él se sometió a lo que sabía que enfrentaría delante del Padre a fin de que nosotros nos presentáramos hoy. Ahora, iglesia, debemos ser embajadores de Cristo. Debemos de realmente reflejar lo que Cristo hizo si Cristo murió por nosotros. Si Cristo hizo todo lo que, no digamos que humanamente posible, o sea, todo lo divinamente posible para que nosotros pudiésemos estar en paz con Dios, porque humanamente posible no había nada. No había ninguna posibilidad, estábamos totalmente condenados, estábamos fuera de la presencia del Señor. Cada uno de nosotros nació espiritualmente muerto con un edicto en la frente que decía condenado. Pero Cristo te quitó eso, Cristo me quitó eso. Y por eso debe haber un profundo agradecimiento delante de nosotros y ser fieles embajadores de Cristo, ser realmente representantes del Señor, no excusándonos en nuestras debilidades, no excusándonos en nada de esas cosas, porque aún en nuestras debilidades Cristo se glorifica y se glorifica mucho más, porque en medio de nuestras debilidades es que el Señor es más exaltado. En medio de lo que para nosotros es difícil, es lo que el Señor es más glorificado. Amén. Capítulo 6, versículo 1. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de Dios, de la bondad de Dios, y luego no le den importancia. Esta parte de como colaboradores de Dios sería lo mismo que decir como embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de bondad de Dios y luego no le den importancia. El Señor ha manifestado todo su amor y toda su bondad a través de la cruz. A través de ese mensaje maravilloso, su bondad y su justicia se unieron en ese momento para que nosotros pudiésemos gozar de la libertad en Cristo que tenemos hoy en día. Pero dice la palabra que luego no le den importancia a ese mensaje que se les ha dado, que ese mensaje cuando se le dio, luego no le den importancia. O sea, sería terrible que alguno de nosotros no aceptara el mensaje de Cristo, porque tenemos que entender también que la relación de diplomacia de un embajador consta de tener buenas relaciones con ese país, consta de siempre generar buenas relaciones, buscando tratados, buscando la parte del comercio y la economía, pero hay situaciones y momentos en que el embajador no siempre dice lo que la otra persona quiere decir. Como embajador también podría ser, un embajador también es un mensajero, porque no se está representando él mismo, está representando a alguien más. Nosotros como cristianos y como embajadores somos un mensajero de Cristo y estamos representando a Cristo. Por lo tanto, no es nuestra voluntad la que vamos a manifestar, no son nuestras opiniones las que queremos que salgan a la luz,
son las opiniones de Cristo. Y la opinión de Cristo y el mensaje de Cristo es el evangelio. Y recuerden, iglesia, que el evangelio es aroma de vida para el que se salva. Pero es un aroma de muerte, un terrible aroma de muerte para el que se pierde. No todas las veces el mensaje es bien recibido. Muchas veces hay oposición, muchas veces hay mala cara, se rompe la poca relación que podía haber a través de ese mensaje. Vamos un momento acá a Efesios. Efesios 6. Efesios 6, versículo 19. Dice, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Pablo está diciendo acá, yo soy realmente un embajador del Señor. Y por ser un embajador del Señor, estoy aquí encarcelado. Por estar predicando esa buena noticia, hoy estoy padeciendo estas dificultades. Pablo estaba encarcelado y dice, aún aquí en medio de la cárcel, sigo siendo un embajador de Dios. Y oren por mí para que yo pueda predicar y los demás entiendan, para que todos puedan conocer esa buena noticia. Aquí Pablo estaba sufriendo las consecuencias de realmente ser un embajador de Cristo. Nosotros muchas veces vamos a sufrir las consecuencias por ser un embajador de Cristo. Cuando predicamos este mensaje a la gente, diciéndole arrepiéndanse porque el reino de los cielos está cerca, vuélvanse a Dios porque si no hay condenación para sus vidas, eso no siempre es bien recibido. Y comienza a generar también de parte del mundo hacia nosotros un rechazo, muchas veces simplemente dar la espalda, otras veces conflictos familiares, pero tenemos que estar dispuestos a padecer porque el ser embajador de Cristo no solamente es ser aquel quien lleva la buena noticia y ya, también es estar dispuesto a que por esa buena noticia tengas que pagar consecuencias. Porque muy probablemente cuando ese embajador en ese país diga no me someto, no hago y esto no es así, seguramente lo van a devolver para su tierra enseguida. Seguramente van a decir no queremos este embajador y lo echamos para atrás. De esa misma manera nosotros tenemos que estar dispuestos porque no siempre la relación va a ser una relación de cordialidad. Cuando nosotros le digamos a la gente, si no te arrepientes por tu pecado estás condenado, si no cambias tu adulterio, si no cambias tus mentiras, si no quitas esa manera de pensar, si no quitas esa manera de ver las cosas, si no te arrepientes y vuelves a Dios vas a ser condenado. Porque llegará el momento en que el Señor comenzará a separar el trigo de la cizaña y lo que hará con esa cizaña es que será arrojada al fuego. Será arrojada al fuego interminable. Por eso, iglesias, dentro de nosotros está la posibilidad de predicar el evangelio como un mandato, pero sabemos que si nosotros lo exponemos, está la posibilidad de que esa persona que está afuera se arrepienta. Y eso vale más que cualquier cosa, porque saber que se va a condenar al fuego eterno del infierno, eso nos debe también mover a misericordia. Eso nos debe mover a misericordia porque hay un alma que no está glorificando el nombre de Cristo. Y cada vez que hay una persona que no glorifica el nombre de Cristo, nosotros no podemos quedarnos quietos. Nosotros tenemos que insistir y que insistir en la medida de lo que el Señor nos permita. Amén. Como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí y en el día de salvación te ayudé. Estaba meditando ahorita acerca de esta porción, la palabra, porque aquí el versículo 2 dice, pues Dios dice, o sea, nosotros somos personas que transmiten fielmente y exactamente cada una de las palabras que están aquí. Aquí no es Luis Carlos dice, aquí no es Henry dice, aquí no es Angie dice, es Dios dice. Como embajadores somos representantes de Dios. Dios dice, lo que tú hablas es lo que habla el Señor. Lo que tú dices es lo que dice el Señor. Lo que tú reflejas es lo que refleja Dios. Lo que tú piensas es lo que piensa Dios. Eso es lo que debe ser una vida rendida al Señor, porque si tú dices, Dios dice, tu vida tiene que estar totalmente alineada al Señor para que puedas expresar lo que Dios quiere que tú digas. Cuando dice Dios dice, es quitar toda nuestra humanidad
para dejar ese mensaje solamente del Señor. La palabra nos muestra a nosotros como vasijas de barro, vasijas frágiles sin ningún valor. Pero realmente el valor que hay en nosotros es el Espíritu Santo dentro de nosotros, morando en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que a nosotros nos hace especiales, porque si no está el Espíritu Santo, somos uno más del montón. Hay miles y miles de ejemplares de nosotros, pero ¿qué nos hace diferente? El caminar con Cristo y el aceptar la verdad del misterio de la reconciliación. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí y en el día de salvación te ayudé. Hoy, iglesia, el Señor me ha permitido estar aquí montado en este púlpito como embajador de Cristo. Como embajador de Cristo para decirte que Dios dice, en el momento preciso te oí y en el día de la salvación te ayudé. No hay ningún día aparte de hoy. No hay ningún momento aparte de este, es ahora mismo. Si tú has orado al Señor realmente porque has querido conocerlo, la respuesta del Señor está aquí y es hoy. Arrepiéntete y vuélvete a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Vive una vida acorde a la palabra del Señor. Sométete a lo que dice su palabra. Vive en armonía con Dios. Deleítate en sus mandatos. Aprende a conocerlo. Levántate de madrugada. Esfuérzate por conocer realmente quién es el verdadero Dios, porque el Señor te ha dado la respuesta el día de hoy y es: hoy te estoy ayudando, hoy te estoy escuchando, te ofrezco mi salvación, pero está de parte tuya si recibes el mensaje de salvación o no. El Señor abre nuestros ojos para que podamos oír la buena noticia, pero tú verás si sigues muerto o caminas con el Señor. Es tu decisión. El Señor te pone a escoger: o estás conmigo o estás en contra de mí. Hoy el Señor nos está dando esa oportunidad, una oportunidad más de darnos y de ofrecernos la salvación. Sé que todos los que estamos aquí somos personas que ya tenemos mucho tiempo en la congregación. Los que menos tienen como o medio año, algunos han sido integrados nuevamente, pero el Señor siempre nos ha dado un mensaje de reconciliación a través de su evangelio por medio de este púlpito. Porque el evangelio debe ser nuestro mensaje principal para que haya salvación en las almas. Solamente a través de ese evangelio hay salvación en Cristo Jesús. Y ese evangelio te es expuesto cada vez que vienes aquí un domingo, un jueves a un servicio. Siempre te es expuesto. Así que, iglesia, no encallezcas tu conciencia. No puedes permitir que tu conciencia se cierre, que tu corazón se cierre, porque el Señor dice: hoy es el momento, hoy es el día en que te estoy ayudando. Y la parte B del versículo 2 dice: efectivamente el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Iglesia, no puedes dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Lo que tienes que hacer hoy es volverte a Dios. Si hay algo en tu vida que sabes que está mal, si hay algo en tu vida que es a lo cual estás aferrado, a lo cual estás arraigado, puede ser un pecado grande, un pecado visible delante de todos, un pecado que puedas tú pensar que es muy pequeño y que está escondido, pero lo tienes arraigado en tu corazón. Ese pecado te va a condenar si no te arrepientes. El Señor te está diciendo: el momento de la salvación es ya, ahora. El día es hoy, ahora mismo, o sea, en este instante. Ni siquiera es en la noche, cuando llegues el resto de la noche a tu casa a dormir. O sea, es ya es el momento de salvación, ahora mismo. Si no solamente es que tienes un pecado que sea evidente, sino que tu mirada está puesta en las cosas terrenales, estás condenado porque tu esperanza está puesta aquí. Y qué desdichado para aquellos que tienen su esperanza en las cosas terrenales, porque no tendrán más que recompensa que lo que puedan conseguir aquí. No tendrán más recompensa que edificarse una casa, tener un carro que tarde o temprano se va a quemar y se va a destruir. Nuestra recompensa real debe ser mirar a Cristo y mirar al cielo, porque allá arriba es que el Señor nos guarda morada celestial. Allá arriba es que el Señor nos está preparando una gran bienvenida para nosotros. El Señor te está ofreciendo salvación por su misericordia y por su amor, para que puedas acercarte al Padre, para que podamos vivir en santidad, para que podamos ser dignos representantes de Cristo, para que mostremos allá afuera quiénes somos nosotros, no porque tengamos que jactarnos de nosotros mismos, sino por quién estamos llevando y quién estamos representando. ¿A quién estamos llevando afuera, iglesia? Realmente los que están afuera están viéndonos a nosotros como cristianos. Están viéndonos como personas que glorifican el nombre del Señor. O quizás quieren decir: no, que va, si él dice ser cristiano, pero hace esto.
O él dice ser cristiano, pero hace lo otro. Siempre, siempre van a encontrar tacha en nosotros, porque si no vivimos una vida acorde al Señor, siempre vamos a ser juzgados por los de afuera y vamos a ser malos representantes de Cristo. Y lo que estamos dejando en mal es el nombre de Cristo, porque si fuera el nombre de Luis Carlos quedó mal afuera, eso sería lo de menos. Pero el nombre de Cristo, están diciendo los cristianos son así, los cristianos viven así. Qué terrible es que tú te estés siguiendo en contra del Señor. Porque si yo te digo o te pido un favor que vayas a la tienda o a visitar a alguien y vayas y digas un mensaje que yo te he mandado a decir, pero lo que vas y haces allá me deja a mí en ridículo, vas a tener problemas conmigo. Vas a tener problemas conmigo porque no fue lo que yo te dije que dijeras, no fue lo que yo te dije que hicieras. Entonces, si el Señor te está diciendo, vive así y muéstrala afuera, predica y haz esto, si no lo haces, el Señor te va a pedir cuentas de eso. Y va a ser terrible el día que nos presentemos delante del Señor, porque recuerden que todos nos vamos a presentar delante del Señor. El capítulo 5, la primera parte del capítulo 5, viene hablando de que este cuerpo terrenal se va desgastando y va a morir. Este cuerpo terrenal va a ser destruido. ¿Para qué? Para vestirnos de un nuevo cuerpo con el cual nos presentaremos delante del Señor. Pero todos, tanto buenos como malos, nos vamos a presentar delante del Señor. Y ahí vamos a dar cuenta de qué fue lo que hicimos. Y si realmente fuimos embajadores de Cristo. Si realmente exaltamos su nombre, lo honramos, lo glorificamos. O lo dejamos en vergüenza. Iglesia, es momento de reflexionar y no es momento de estar jugando a ser el cristianito. No es momento de llevar una vida de flojera. No es momento de llevar una vida en la cual sea una vida ociosa, porque muchas cosas pueden que no sean pecado para nosotros, pero si no edifica y te roba el tiempo que puedes estar presentándole al Señor, no está siendo un digno embajador de Cristo. Porque el Señor nos permite hacer muchas cosas. El Señor nos da libertad para hacer muchas cosas que no son pecado. Pero si esas cosas son lo primordial en tu vida, ahí tienes que evaluarte si estás siendo realmente un embajador de Cristo. Amén.